Bueno, siguiendo con teoría y principios de física, seguimos con electricidad o electromagnetismo. Otro de los términos que se usan aquí es la capacitancia. Capacitancia. La capacitancia está definida como la carga necesaria para elevar al potencial en una unidad. O sea, la carga necesaria, la carga eléctrica necesaria para elevar al potencial en una unidad. El potencial es simplemente una medida para conocer el campo eléctrico de un objeto magnético. O sea, qué tanto magnetismo tiene, pues, qué tanta capacidad tiene de atraer o repeler otros objetos. Entonces, la capacitancia es la carga eléctrica necesaria para aumentar esa fuerza magnética una unidad. Luego, otra definición de electromagnetismo. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica definida según la física. Corriente eléctrica. Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Bueno, antes que nada, esta se mide en amperios y es el término con que se expresa el fluido de coulombios cada segundo. Ya habíamos dicho antes en la ley de Coulomb que es la fuerza que es proporcional a cuando dos objetos se atraen magnéticamente o se repelen magnéticamente. Entonces la corriente eléctrica mide esa fuerza mientras pasa, por decir así, en un alambrito cada segundo cuántos columpios están pasando de corriente eléctrica en este caso. Y como tal, la fórmula para medir, para sacar la corriente eléctrica, como se mide en amperios, un amperio es igual a un columbio sobre un segundo. Si quieres sacar un amperio es un columbio sobre un segundo. Y el amperaje, por así decirlo, el amperaje sería la cantidad de corriente eléctrica que está pasando, por ejemplo, en un cable. Tienes los columbios, divídelo entre sobre el segundo. En este caso, una vez que ya tenemos definido qué es la corriente eléctrica, ya podemos ver el penúltimo tema de electricidad, que es la ley de Ohm, y se escribe ley de OHM, ley de Ohm. La ley de Ohm establece la relación entre la diferencia de potencial entre los extremos de un circuito y la corriente de electrones que fluyen por él. O sea, la corriente de electrones que fluyen por él es una constante. O sea, el potencial en cada uno de los extremos en este caso, de los campos magnéticos, están fluyendo a través de digamos, un cable. El cable está formado por cobre y los átomos del cobre, para conducir electricidad, tienen a sus electrones así muy disparados, ¿no? Simplemente, ¿qué tanta propiedad magnética, qué tanto potencial del campo eléctrico o magnetismo puede pasar a través de cierto material? Y obviamente, dependiendo de qué tan fácil
o qué tan difícilmente pueda pasar la electricidad a través de un conductor, existe o no resistencia por parte de un conductor. Tengo entendido, o sea, sabemos que el oro es mejor conductor de la electricidad que el aluminio, y sin embargo los dos conducen electricidad. La fórmula para la ley de Ohm, la cual se mide en resistencia eléctrica, resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre la corriente misma. Resistencia es el resultado de lo que estamos viendo de la ley de Ohm, la resistencia de la electricidad para pasar sobre un conductor. Es la diferencia de potencial que existe entre los campos magnéticos entre la corriente eléctrica misma. Ahora, para ejemplificar un poco mejor esto, me va un ejercicio. Una pila seca se conecta a una lámpara. Mantiene una diferencia de potencial de 1.5 voltios. La diferencia de potencial se mide en voltios. Entre las terminales de la lámpara, si la corriente de electrones que fluye por el circuito es de 0.5 amperios, la resistencia del circuito, ¿cuál es? Otra vez, una pila seca, se conecta a una lámpara, mantiene una diferencia de potencial de 1.5 voltios entre las terminales de la lámpara, y si la corriente de electrones que fluye por el circuito, en este caso entre el cable que conecta la pila y la lámpara, es de 5 amperios, ¿cuál es la resistencia? Abreviamos la resistencia con una R mayúscula y simplemente sustituimos los valores según la fórmula, amperios, y tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la resistencia eléctrica en este problema? Simplemente dividimos la diferencia de potencial, que ya nos dijeron que es 1.5 voltios, entre la corriente eléctrica, que es de 0.5 amperios, y nos da por resultado que la resistencia del circuito eléctrico, o sea, la resistencia que hay entre la pila y la lámpara por el cablecito, es de 3 ohmios, OHM-ios, 3 ohmios. Esta es la medida de la resistencia eléctrica, 3 ohmios. Ahora, para terminar electricidad, hay un tema sencillo. ¿Qué son los circuitos de corriente? Los circuitos de corriente directa, en serie y paralelos. Circuitos de corriente directa. ¿Qué son los circuitos de corriente directa? Un circuito es un sistema, en este caso cableado, donde pasa la electricidad. Existen dos tipos. Una que es en serie, como las lucecitas del árbol de Navidad, y también las hay en paralelo. En paralelo, como por ejemplo cuando tienes conectadas varias computadoras en una oficina a una misma red eléctrica. Ahora, viendo los circuitos, un circuito en serie, como ya dijimos, se parecería como a las lucecitas del árbol de Navidad, ¿no? Aquí está la lucecita, aquí está el cablecito, aquí está la siguiente lucecita, aquí está el cable, aquí sigue la siguiente lucecita y así.
Y la resistencia se genera cada vez que la corriente llega a una lucecita. La resistencia para poder seguir la corriente eléctrica su camino hasta la siguiente lucecita, y la resistencia va aumentando mientras más lucecitas haya en el camino que generen resistencia. Ahora, ¿cómo podemos definir la resistencia en serie? Resistencia en serie, de lo que estamos hablando. Resistencia en serie. La resistencia en serie se define como el resultado de las partes de un circuito cuando se conectan una a continuación de la otra, de manera que por todas pase la misma corriente. O sea, por la misma corriente, por el mismo cable eléctrico, se van armando las resistencias, foquitos de Navidad, cualquier otra cosa, no luces, ¿no? Y la resistencia que inicia con el primer foco se va haciendo más grande conforme tiene que pasar más obstáculos, más foquitos, más foquitos. Y la fórmula para esta resistencia es extremadamente sencilla. La resistencia resultante o la total es simplemente la suma de todas las resistencias, etcétera, hasta el infinito, ¿no? En este caso, dependiendo de cuántas resistencias hayas, simplemente si es una resistencia en serie para un circuito de corriente eléctrica, sumo la primera resistencia más la segunda resistencia más la tercera resistencia hasta las que existan, y esa es la resistencia total, hasta que se acabe la serie o hasta que la corriente eléctrica ya no pueda abastecer los foquitos. Y ahora, un poco más complicada, es la resistencia en paralelo. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Resistencia en paralelo. En el paralelo, en este caso, ya los circuitos no van continuos, sino aquí ya podrían las resistencias formar círculos, formar cuadrados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tengo una toma de luz que abastece a varias computadoras, o yo conecto una extensión y en la extensión conecto un aparato, y en la misma extensión que tiene otra entrada conecto otro, o conecto otra extensión a la cual conecto otros aparatos, dependiendo de cuánto resista, ¿no? Pero la resistencia en paralelo se define como, bueno, más bien se forma cuando los circuitos se conectan, de modo que la corriente se divide en varias ramas, por lo que los aparatos conectados en paralelo funcionan independientemente unos de otros. Volviendo a la resistencia en serie, los foquitos de Navidad funcionan totalmente interdependientemente unos de otros, o sea, se necesitan unos a otros para que la corriente no se interrumpa y siga adelante. Por eso es que cuando tienes los foquitos de Navidad y se funde uno, ya no funciona toda la serie, tienes que andar checando foquito por foquito a ver cuál se descompuso. Pero en la resistencia en paralelo fluye la electricidad y los aparatos funcionan de manera independiente. Si por alguna razón de que el voltaje de la electricidad sube y se descompuso el horno de microondas, pues a lo mejor el refri puede seguir funcionando, porque la corriente está dividida como en un arbolito, y puede que una rama no funcione, pero siguen funcionando las demás ramas y son más independientes. En este caso, la fórmula también es sencilla. ¿Cómo saco la resistencia resultante de la resistencia en paralelo? Es 1 sobre la
primera resistencia o el primer aparato electrodoméstico, más el siguiente, hasta el infinito. Bueno, hasta los aparatos eléctricos que uno se pueda conectar. La otra era la suma de las resistencias. Esta, que es resistencias paralelo, es la suma de la división de 1 sobre la primera resistencia, más 1 sobre la segunda resistencia, más 1 más la tercera resistencia. Cada uno de estas resistencias es un aparato electrodoméstico conectado a una misma fuente de energía. Un regulador, una extensión con varios enchufes. Esta puede ser un horno de microondas, un horno eléctrico, el refri o la tele, la compu y la plancha. Y la resistencia total generada por el funcionamiento de cada uno de los aparatos va a impedir cada vez más el paso de la energía eléctrica. Y esa sería lo que es la resistencia en paralelo. Por último, aquí hay unos dibujitos de lo que serían gráficamente los distintos circuitos, pero esta vez en paralelo, no en serie. Los en serie estaban completamente en línea recta y son interdependientes uno de otro. Pero en este caso aquí tenemos el origen de la electricidad en este cuadrito. Aquí está la carga positiva y por aquí va pasando la electricidad. Aquí hay un electrodoméstico, pero todavía sigue habiendo electricidad para otro electrodoméstico. La tele, la lámpara, etcétera, etcétera. Otro electrodoméstico, así. Y se forma un circuito eléctrico con la misma, bueno, en este caso sería más posible ilustrarlo con una pila. Esta es una pila, su lado negativo y su lado positivo, y puedes conectar varias cosas a la misma pila. Dependiendo de qué tanto voltaje tenga la misma pila, puedes prender varios objetos o tener la resistencia de varias de lámparas o foquitos, y forman un circuito. Y cada uno de estos es más independiente dentro del mismo circuito. Este es otro ejemplo de un circuito eléctrico en paralelo. Aquí están la pila, suponiendo que tiene una capacidad de voltaje mayor. Está el lado positivo y el negativo de la pila, y regresan, o sea, se hace el circuito del polo positivo y polo negativo. Y en este caso aquí está cualquier aparato electrodoméstico o una lámpara que tenga bastante voltaje. Esto, o bueno, si no existiera este aparato electrodoméstico, esta lámpara, esta cosa que genera resistencia, la corriente eléctrica no tendría resistencia y fluiría naturalmente. Pero como existe algo que está conectado dentro del mismo circuito, que a esta pila le proporciona electricidad, se genera esa resistencia en paralelo, que es lo que nos están pidiendo. Y por último, la resistencia aquí nos está indicando que se mide en esta letra griega que se llama omega. La resistencia está en 24 omegas en este caso. La omega, como tú ya la has visto, es así. Este es el símbolo en el que se mide la resistencia eléctrica, ya sea en paralelo o directamente. Y a grandes rasgos, pero a muy grandes rasgos, eso es todo lo que tiene que ver con física. Seguramente de los distintos temas de física que vimos se desprenderán más subtemas que espero que no lo lleguen a preguntar. Espero que no lleguen a preguntar nada de acústica ni de óptica, que lo dudo mucho. Y tengo entendido que el examen tiene más que nada partes teóricas, pero en los problemas ten mucho cuidado porque
si te faltan variables para poder hacer la fórmula, no las busques en el problema. Trata de buscar también la variable que falta en las opciones que ya te da el examen, el A, B y C. Te están preguntando la velocidad y necesitas tiempo y distancia, pero nada más te dan distancia en el problema, pero las opciones de velocidad indican tantos segundos. Inciso A, se tardó 5 segundos. B, tanto, tanto, tanto. Y eso lo puedes usar en la fórmula. Es una manera como que para confundirte, pero aguas con eso. Y si llego a terminar las otras materias a tiempo, trataré de regresar a física para ver cosas más específicas.